Vamos a darle permiso a la persona que intenta entrar por aquí ahora. Vamos a poner esto de este lado para iniciar la grabación y a compartir pantalla. Poner esto así aquí. Ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a ampliar por aquí. A ver, que no se está viendo como debería verse. Un momentico. A compartir de nuevo. Vamos a poner esto de este otro lado que se está mandando para la otra pantalla. Y así no se va a poder ver. Un segundito. Ponerlo por aquí. Vamos a decirle un momentico. Ahora sí, está compartiendo la pantalla. Vamos a ver ahora. Voy a recompartir de nuevo. Voy a compartir otra vez. Ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla que queremos compartir, que es esta otra. Aquí está. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a ampliar. Perfecto. Ahora sí veo que se está compartiendo lo que quiero compartir exactamente. Bien, ahora sí, bienvenidos a este su segundo encuentro de su curso Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. Hoy vamos a ver unos temas interesantes basados en los sistemas numéricos y cómo realizar multiplicaciones, divisiones en sentido general. Entonces, ahora primero, antes de comenzar, ¿pudieron ver las asignaciones completas de su primer módulo? A ver, ¿quién me dice? ¿Pudieron ver las asignaciones completas de su primer módulo? ¿Ya las vieron y entendieron todo el mandato? Cuéntamelo, Bernardo. Perfecto. Cuéntamelo, Víctor. Ah, ok, perfecto, no hay problema entonces. Seguimos por acá entonces. Bien, si tienen algún inconveniente sobre alguna de las prácticas, no duden en dejármelo saber para poder ayudarles en ese sentido. Las prácticas son bastante simples, de hecho, son varios foros y algunas actividades y los mandatos, desde mi perspectiva, están bastante claros. Entonces, si de igual manera tienen algún problema, me lo dejan saber y de inmediato les ayudaré. Yo respondo casi que a cualquier hora los mensajes por WhatsApp. Entonces, dicho esto, vamos a ver y recordarles a ustedes de qué van los módulos que estaremos viendo. Todavía estamos en el módulo, en el primer módulo, electrónica básica digital, es un módulo básico, estamos en el segundo encuentro. Luego pasaremos a el módulo tecnología de la información, es un módulo técnico, una duración de 80 horas. Luego pasaremos al tercer módulo, aspectos básicos de networking, módulo técnico, y tiene 70 horas. Y por último, tendremos el cuarto módulo, fundamentos de ciberseguridad, un módulo técnico, y también tiene 80 horas.
En este segundo módulo estaremos viendo algunas cositas sobre los sistemas numéricos, tipos de numeración y demás. Entonces, un detalle importante que tengo que aclararles. Yo sé que todos vinieron a tomar el curso de ciberseguridad basándose en la palabra ciberseguridad, pero antes de llegar a esa parte de hackear y romper cositas, tenemos que tener claros algunos conceptos generales que van atados de la mano a los entornos computacionales. Y necesitamos entender los entornos computacionales antes de llegar a la parte de cómo protegerlos. Pero a partir del tercer encuentro, digamos a partir de la semana que viene, estaremos realizando actividades pequeñas, prácticas pequeñas, para que puedan ir viendo el potencial de las herramientas que nos ayuden a proteger los sistemas computacionales desde el punto de vista de la ciberseguridad. Allí veremos algunas herramientas, pero eso va a ser a partir de la tercera semana, porque entiendo que a partir de la tercera semana todos los conceptos básicos que se entienden matemáticos van a estar bastante claros. La tercera semana tenemos todavía algunos conceptos matemáticos, pero que son bastante pequeños en sentido general y nos va a permitir empezar a realizar las prácticas a partir de ahí. Entonces, ya un segundito, continuamos. Los beneficios de la cualificación servicios auxiliares de ciberseguridad están bastante claros desde la primera semana. Ustedes los entienden bastante bien y saben que la ciberseguridad en sentido general nos ayuda a proteger los servicios interconectados, que es una prima hermana, vamos a darle permiso a Víctor, es una primo hermana de la seguridad de la información y la seguridad informática. Son conceptos que nos ayudan a proteger los sistemas computacionales y los datos en sentido general. En principio se comenzó con la seguridad de la información, porque la información son todos los elementos que generan datos, no necesariamente informáticos, o sea, no necesariamente computacionales en sentido general. Luego comenzó a utilizarse el término seguridad informática, que básicamente es cuando esos datos pasan a los sistemas computacionales que necesitan ser protegidos. En ese sentido, necesitábamos un término que nos permitiera referirnos a esa protección de los sistemas, de esos datos que pasan a los elementos electrónicos y los sistemas computacionales. ¿Qué pasa? Que luego llegó el auge del Internet, por allá por los 90. Aquí en República Dominicana empezó como por el 96, 97, por ahí, mediados de los 90. Y empezaron entonces a crearse cotidianidades en la digitalización. Entonces, dicho esto, esos sistemas que antes estaban en papel, que pasaron a sistemas computacionales, ahora necesitaban viajar a través de ese entorno que se empezaba a trastear, que posteriormente se llamaba ARPANET, luego pasó a ser Internet, lo que conocemos hoy en día. Entonces, dicho esto, se creó el término para decir, ok, ya sabemos cómo proteger los datos que están palpables, ya sabemos cómo proteger los datos que están digitales, pero ¿y cómo protegemos los datos que pasan a viajar entre redes? La ciberseguridad. La ciberseguridad entonces se encarga de proteger los datos interconectados. Hace un pequeño beneficio que tiene este curso porque nos va a abrir la mente de cómo entender las vulnerabilidades que tenemos día a día en los sistemas computacionales. Porque es muy chulo y muy bonito decir, no, mi computadora es, entre comillas, inhackeable. Inhackeable no es un término que pueda acuñarse, pero muy cotidianamente se utiliza. Mi computadora es inhackeable porque yo la utilizo y yo sé dónde doy clic. Perfecto, todo muy bien, pero eso es la tuya. Suponiendo que que el término inhackeable sea algo real. Pero ¿qué pasa con los otros dispositivos, los otros endpoints que no los utilizas tú, que los utilizan otras personas? En ese sentido, necesitamos conocer las vulnerabilidades que existen en los sistemas operativos, las redes, en los endpoints, y día con día actualizarnos en cuanto a elementos de hackeo en sentido general, porque por ejemplo pasó en estos días que se cayó el AWS. A los que trabajan en la parte de administración de sistemas sufrieron porque necesitaban que sus servicios siguieran corriendo. Se cayó AWS y se cayó Azure. Entonces,
Cuando se caen esos dos servicios, que parecen dos servicios, así, a simple vista, no, que fue Azure y que fue AWS. Sí, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de servicios en la nube corren o en una plataforma o en otra. Cuando se cae en una de esas dos, se cae la plataforma de la nube de toda la empresa y organización. ¿Qué hacemos cuando eso se cae? Esperar que suba. Tenemos que tener una clase de respaldo para poder reaccionar en ese sentido. Esa es otra parte. La ciberseguridad nos enseña a cómo tener elementos preventivos. Para eso se crean las documentaciones en sentido general. Entonces, dicho esto, pasamos aquí al siguiente slide. La competencia de la cualificación, ya ustedes saben que al finalizar esta cualificación, este curso en sentido general, ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad por identificar posibles amenazas en infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía, que desde mi perspectiva yo entiendo que la cierto grado de autonomía bajo supervisión no será necesario en el caso de ustedes porque son todos informáticos. Solamente les faltaba aclarar algunos conceptos en sentido general que este curso se los va a dar. ¿Alguna pregunta, duda o comentario que tengan hasta aquí de lo que hayan visto, los que vieron la práctica o alguna duda de cosas cotidianas que les pasan en las empresas donde laboran y demás? En términos de ciberseguridad, ¿alguna inquietud? Parece que no. Entonces, seguimos. Recordando aquí las reglas de participación y operación, ustedes están en la capacidad de escribir un comentario aquí en el chat de la aplicación que estamos utilizando, que es Google Meets, o levantar la mano si quieren emitir alguna opinión o alguna referencia que entienden que el chat no es suficiente. Entonces yo les doy la palabra para que puedan abrir su micrófono y comenzar a hablar. Hay que reflexionar un poquito sobre las matemáticas. Henry David Thoreau dijo que las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos. La matemática es una ciencia y las ciencias son exactas, por eso son ciencias en sentido general. Entonces, la matemática como tal no dice mentira. Lo que hay son algunos matemáticos mentirosos o algunos que no saben despejar las fórmulas o entender el procedimiento matemático como tal. ¿Tienen alguna reflexión ustedes en cuanto a esta frase? Recuerden que este curso no es un monólogo, ustedes están en la capacidad de, de hablar y emitir su opinión en cuanto a algún elemento. En este caso, quiero que reflexionemos sobre esta frase. Cuéntamelo, señor Jorge. Ciertamente, muchas gracias, Jorge, por ayudarnos a reflexionar sobre esta frase. Bien, recordando que estamos en el módulo 1, electrónica básica digital. La competencia al finalizar este módulo es que ustedes estarán a la capacidad de probar dispositivos electrónicos, identificando el sistema bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Dicho esto, pasamos a entender los números fraccionarios. Una fracción, ustedes saben, ¿verdad? Matemática básica. Una fracción es una forma de representar una parte de un todo. Se escribe como numerador, es lo que está arriba, y denominador, lo que está abajo. Básico, ¿verdad? A lo que se refiere a una fracción. Entonces, un ejemplo de una fracción es, por ejemplo, 3 sobre 4 o 3 cuartos, como lo quieran decir en ese momento. El numerador, que es el 3, indica cuántas partes tomamos y el denominador indica en cuántas partes dividimos el todo estático. Por ejemplo, si yo tengo 100 y tengo 100, ¿verdad? Tengo 4 partes de 25. Si yo digo 3 cuartos, entonces yo estoy tomando 3 partes
de a 25 de ese 100. Significa que eso sería igual a 75, básicamente. Haciendo esa pequeña reflexión básica. Si yo tengo 100, lo divido entre 4, porque dice aquí que el denominador indica en cuántas partes dividimos el todo. El todo son 100. 4 partes, 100 entre 4 da 25. Y el numerador, que es 3, indica cuántas partes tomamos. Entonces 25, 25, 25 son 75. 3 cuartos sería igual a 75 y o 0.75. Entonces, tenemos aquí ejemplo de fracciones, clasificación de fracción, según el denominador y según su relación. Tenemos aquí que según su denominador tenemos propias, impropias y aparentes. Las propias, el numerador es menor que el denominador, como por ejemplo 3 sobre 5 o 2 sobre 7. Las impropias, el numerador es mayor o igual al denominador. Tenemos 7 sobre 4 o 5 sobre 5. Y las aparentes, el numerador es múltiplo del denominador. Por ejemplo, 8 sobre 4 es igual a 2. Según su relación tenemos varias. Tenemos equivalentes, homogéneas o heterogéneas. Las equivalentes representan la misma cantidad. Por ejemplo, 1 sobre 2 que es igual a 2 sobre 4 o igual a 3 sobre 6. Las homogéneas tienen el mismo denominador, 2 sobre 5, 3 sobre 5 o 4 sobre 5. Si se fijan, tienen el mismo denominador las tres fracciones, 5, 5 y 5. Las heterogéneas tienen diferentes denominadores, por ejemplo, 1 sobre 3, 2 sobre 5 y 3 sobre 7. Tienen tres denominadores totalmente diferentes. Esas son heterogéneas. Conversión de fracciones a decimales. El método, dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, tenemos aquí 3 cuartos, que sería igual a 3 entre 4, que sería igual a 0.75, lo que hablábamos hace un momento, que estábamos tomando tres partes del todo que se dividió o se fragmentó en 4. Eso quiere decir que son 4 partes de 25, lo que es igual a 0.75, porque tomamos 3 de las 4 partes. Un medio, dividimos el todo en dos partes y tomamos 1. Eso es igual a 0.5. 5 octavos, eso es igual a 5 entre 8, que es igual a 0.625. O sea, básicamente yo tengo una, un todo que lo divido en 8 partes y estoy tomando 5 de esas 8 partes. Eso es igual a 0.625. Un tercio, tengo un todo que lo estoy dividiendo en 3 partes y tomo 1. Eso es igual a 0.333. Entonces, tenemos los tipos de decimales resultantes. Por ejemplo, los exactos, que es un cuarto, que es igual a 0.5. Los periódicos, que es un tercio, que es igual a 0.333. Es periódico porque no tiene un elemento estático como tal. Me explico. Por ejemplo, la de arriba dice un cuarto, eso es 0.25 y ya, no es 0.25555, no, no. Es 0.25, eso se sabe. Entonces, la periódica indica que tiene una secuencia de números que no termina porque sigue fraccionándose. Un tercio es igual a 0.33333. Ya eso habla de periódico. Tenemos aquí en ejemplos de fracciones la simplificación de fracciones. El objetivo de la simplificación de fracciones es reducir a su mínima expresión dividiendo numerador y denominador por su máximo común divisor. Un ejemplo, 12 entre 18. Dividimos entre 6 y el máximo común divisor sería 2 entre 3. Entonces, luego tenemos 20 entre 30 y dividimos entre 10 y el máximo común divisor es igual a 2 entre 3. Yo espero que se esté entendiendo. Si yo divido la de arriba, ¿verdad? 12 entre 18 para encontrar el máximo común divisor, que ya sabemos que es 6, por ejemplo, yo agarro y divido entonces 12 entre 6 es igual a 2. Ahí tenemos el numerador. Entonces, cuando tomo 18 entre 6 es igual a 3, porque 3 por 6 son 18. Entonces eso me dice que es 2 entre 3. Y la de abajo, que es 20 entre 3, dividimos entre 10. Entonces, cuando yo digo 20 entre 10 igual a 2, tenemos el numerador. Cuando divido 30
entre 10, eso es igual a 3 y tenemos el denominador. Eso, así se encuentra el máximo común divisor. Luego los pasos, básicamente lo que acabo de decir y explicar, es encontrar el máximo común divisor del numerador y denominador. Dividir ambos por el máximo común divisor. Tiene que ser el mismo. Y la fracción resultante es irreducible. O sea, después que llego a esa fracción resultante, por ejemplo, la de arriba que dividí entre 6, 2 entre 18, me dio 2 tercios, ya no puede seguir reduciéndose, no me da. El máximo común divisor es 6 de esa fracción, de 12 sobre 18. Tenemos aquí la reducción de fracciones con distintos denominadores. Para operar fracciones con distintos denominadores, debemos encontrar las fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo. Recuerden que la que acabamos de ver es el máximo común divisor. Pero ahora que yo quiero encontrar fracciones con diferentes denominadores, debemos encontrar fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a ver cómo reducimos esto. Ejemplo, reducir un cuarto y dos sextos al mismo denominador. Encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Porque recuerden que tenemos que encontrar que lo que tenemos que encontrar es la fracción con diferentes denominadores. Por eso tomamos para el mínimo común múltiplo los denominadores, que son 4 y 6 de las dos fracciones de arriba, un cuarto y dos sextos. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que son los denominadores de las dos fracciones primarias, eso es igual a 12. ¿Por qué es igual a 12? Se explica abajo. Convertir cada fracción, multiplicamos por 3. Por ejemplo, 3 por 4, 12. Bien, eso me da 3 sobre 12. Y lo otro es 2 por 6, 12. Eso me da 4 sobre 12. ¿Se fijan por qué es igual a 12 el mínimo común múltiplo? Eso es matemática básica. Yo entiendo que ustedes se lo saben de memoria eso. Aquí tenemos entonces la adición de fracciones. Con igual denominador, homogéneas, ¿verdad? Se suman los numeradores y se conserva el denominador. Por ejemplo, tenemos aquí 2 sobre 7 más 3 sobre 7 es igual a 5 sobre 7. Y explico. Si tú tienes dos fracciones que se van a sumar y tienen el mismo denominador, entonces se suman los numeradores y eso me da la fracción resultante, 5 sobre 7. Entonces, con diferentes denominadores, o sea, heterogéneas, lo que tenemos que encontrar es ¿quién recuerda que era MCM? Ok, Rafael, usted que levanta la mano, dígame, cuénteme, Rafael. Cuénteme, Rafael. Ok, teniendo claro que lo que tenemos que encontrar es el mínimo común múltiplo de los denominadores, entonces tenemos que convertir a fracciones equivalentes y sumar los numeradores. Vamos a un ejemplo. 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Entonces el mínimo común múltiplo es 4 y 6. Y eso es igual a 12, lo que acabamos de hacer en el slide anterior. Entonces serían 3 sobre 12 más 2 sobre 12 es igual a 5 sobre 12. Y ahí nos da la fracción resultante. Primero tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, que es igual a 12, porque multiplicamos ¿por cuánto multiplicamos ahí? ¿Por qué dio 12? ¿Quién recuerda? Levantando la mano, ¿por qué dio 12 ahí? Cuéntamelo, Samuel, que levantó la mano. Cuéntame, Samuel. Se me, ajá. Se me perdió, Samuel. ¿Quién me explica aquí esta fracción del mínimo común múltiplo de ejemplo aquí?
Lo acabamos de ver, de hecho, ese mismo ejemplo. ¿Por qué da 12 el mínimo común múltiplo de 4 y 6? A ver, ¿quién levanta la mano? Cuéntamelo, Juan Alberto. Cuéntame, Juan Alberto, ¿cómo era que levanta la mano? Ok, así da 12, pero así era que se sacaba el mínimo común múltiplo. A ver, con seguridad, quiero que me lo digan. Así era que se sacaba, porque ahora mismo yo no sé qué fue lo que dije en el slide anterior. Quiero que me lo digan con seguridad para que me convenza. Cuéntamelo, Manuel. Perdón. Ahora sí. Se pasaba de la igualdad de denominadores que estábamos buscando. Necesitamos que los denominadores fueran iguales, que en este caso es 12. Y por eso es 12 para los dos. Y volvemos al ejemplo que estábamos. Era aquí, ok. Por eso es 12 para los dos, porque no podíamos encontrar un elemento más pequeño que nos permitiera igualar en las dos fracciones el mismo denominador, que fuese 12. Entonces el resultado al final es 3 más 2 son 5 y daría, como tenemos el mismo denominador, 5 sobre 12. Ahora tenemos aquí multiplicación de fracciones. Regla, multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. A sobre B por C sobre D es igual A por C y B por D. ¿Por qué B por D? ¿Y por qué A por C? Porque dice aquí que multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí. Para realizar la multiplicación tenemos que multiplicar los numeradores entre sí para simplificar la multiplicación en fracciones, ¿verdad? Eso es uno de los ejemplos que tenemos. Para simplificar la multiplicación de fracciones tenemos que multiplicar los numeradores, por eso aquí es A por C, que son los dos numeradores, y luego tenemos que multiplicar los dos denominadores. El ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí abajo un ejemplo más real, no solamente la sintaxis que tenemos arriba en el ejemplo. Tenemos 2 sobre 3 y 3 sobre 4. Entonces, ¿por qué da 6? 2 por 3 son 6 y 3 por 4 son 12. Eso es igual a un medio. Entonces luego tenemos aquí 5 sobre 6 y 2 sobre 5. 5 por 2 10 y 6 por 5 30. Eso es igual a un tercio. Yo estoy multiplicando los numeradores primero y luego multiplico los denominadores. Eso me da la fracción resultante. Así es como deben multiplicarse las fracciones. Luego tenemos la división. Regla básica de la división. Multiplicar la primera fracción por el inverso, el recíproco de la segunda. Ejemplo, A sobre B entre C sobre D. Eso es igual a A entre B por D sobre C. Eso es igual a por D y B por C. Ahora vamos a entenderlo todo cambiando cada valor neutro, que en este caso es A, B, C y D, por números reales para ver
la diferencia entre uno y otro. Ya sabemos que la regla para dividir es multiplicar la primera fracción por el inverso de la segunda. El ejemplo, 2 sobre 3 es entre 4 sobre 5. Esa es la división que quiero lograr. 2 sobre 3 entre 4 sobre 5. Eso es igual a 2 sobre 3 por 5 sobre 4. Invirtieron bien. En vez de 4 sobre 5, puse el 5 arriba y bajé el 4. O sea, el que estaba en la fracción original, que estaba como denominador, subió a ser el numerador. Y entonces ahí me dio 10 sobre 12, que es igual a 5 sextos. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo hasta ahora? Ok. Entonces, la de abajo tenemos 1 sobre 2, o sea, medio, entre 3 sobre 4, o sea, 3 cuartos. Es igual a 1 sobre 2 por 4 sobre 3. Por 4 sobre 3. Eso es igual a 4 sobre 6 y es igual a 2 sobre 3. La fracción original es 1 sobre 2 entre 3 sobre 4. Eso es la original, eso es lo que queremos dividir. Entonces, tenemos la primera fracción 1 sobre 2 y entonces yo hago la inversa, paso el numerador a ser el denominador y el denominador a ser el numerador. Por eso es la multiplicación 4 sobre 3, no 3 sobre 4. Y eso me da 4 sobre 6 por 2 sobre 3. Así es como se realizan las divisiones. O sea, tenemos que multiplicar la primera fracción por el inverso. Tenemos la primera fracción que es un medio o 2 tercios y la otra tenemos que invertirla. Pasar el denominador a ser el numerador. Me doy un segundito para ver si alguien me está escribiendo de ustedes por aquí. Ok. Responde ese mensaje en breve. Vamos a terminar por acá. Vamos a ver, seguimos por acá. Ejemplo de fracciones. Tenemos la resolución de problemas con fracciones. Tenemos aquí estrategia general, leer cuidadosamente el problema. Eso es uno de los problemas que siempre tenemos con matemáticas en sentido general, que no leemos el problema. Casi siempre, la mayoría de problemas matemáticos, y hablo de matemática de bachillerato, tipo trigonometría, álgebra, pasando un poquito a la universidad, tenemos por allá cálculo integral y cálculo diferencial. Siempre, casi siempre, en su mayoría de casos, el mandato te da la solución del problema. Solo hay que leerlo. Y si te da la fórmula, ya el problema está resuelto. Solo hay que leerlo. Lo que pasa es que nos han enseñado desde siempre a tenerle miedo por alguna extraña razón a las matemáticas y por eso tenemos una especie de contradicción con las matemáticas. Aunque las matemáticas son exactas y si se le coge cariño como que se entiende rápido. En ese sentido, tenemos que leer siempre cuidadosamente el mandato en las matemáticas, porque si cambiamos un signo, un más por un menos o un menos por un multiplicar, por ejemplo, ya el resultado es totalmente diferente, aunque tengamos el procedimiento correcto, porque cambiamos un signo, un número que estaba como negativo pasó a ser positivo y el resultado es totalmente diferente, aunque el procedimiento es el mismo. Entonces hay que leer siempre cuidadosamente, identificar qué representa el todo. Hay que ver qué es la fórmula completa en sentido general. Entonces, por otro lado, tenemos por aquí determinar la operación necesaria. ¿Qué yo necesito para realizar esa operación? Esa es una frase que yo le digo siempre a mis estudiantes de programación en la universidad. Antes de empezar a programar, miren, lean el mandato, entiendan el problema y esquematicen el problema. No tienen que seguir ninguna regla algorítmica para esquematizar el problema. No tienen que seguir ninguna regla de, de símbolos para esquematizar sus estudios de diagrama de flujo. Solo esquematicen el problema un paso a paso tipo algoritmo. Decir, ok, yo necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Necesité 10 cosas. Perfecto. Ahora, para la primera, para que la primera surta éxito, ¿qué yo necesito para que la primera surta éxito? Necesito esto y esto. Para que la primera surta éxito, tengo que seguir 5 pasos. Para que la segunda surta éxito, tengo que seguir 2 pasos. Después de que lo esquematizan todo y entienden la operación y saben qué es lo que necesitan para hacerlo, solo es cambiar cosas.
O sea, ya tengo esto, bien, ahora lo cambio por la herramienta que voy a utilizar y ejecuto los comandos que voy a utilizar. Siempre es bueno identificar antes de accionar. Yo sé que es bueno siempre estar tirando código, ejecutando scripts, eh, analizando queries de base de datos, analizando logs y demás, pero hay que entender el todo, porque aunque sepamos eh, hacer todo eso, nivel senior, 30 años de experiencia, si no ejecutamos el paso a paso para saber y entender cuál es el problema, ese nivel senior no nos sirve de nada en sentido general. Entonces, luego de determinar la operación necesaria, hay que realizar los cálculos para que la operación tenga un resultado. Hay que verificar también que la respuesta tenga sentido, porque muy chulo, muy chévere encontrar una respuesta en 5 minutos, pero si carece de sentido, esa respuesta no sirve. Entonces, hay que tener eso claro siempre. Por ejemplo, Juan comió 2 quintos, o sea, de 5 partes él se comió dos, de una pizza, y María comió un cuarto, o sea, de 4 partes, ella se comió uno. ¿Qué fracción comieron entre los dos? Por ejemplo, la operación suma de fracciones. 2 quintos más un cuarto. Eso es igual a 8 sobre 20 más 5 sobre 20, que es igual a 13 sobre 20. La respuesta, comieron 13 sobre 20 de la pizza. Y teníamos pizza de diferente tamaño. Juan tenía una pizza que se dividió en 5 pedazos. Y María tenía una pizza que se dividió en 4 pedazos. Pero queríamos saber qué cantidad de pizza comieron cada uno sumándolo. Y fueron 13 sobre 20. O sea, esa pizza se dividió en 20 pedazos y de esos 20 pedazos entre los dos se comieron 13. Parece algo contradictorio, pero por ahí vamos. Así que funciona. Números decimales. Un número decimal tiene dos partes separadas por un punto decimal. Por ejemplo, 25.47. Parte entera, los 25 a la izquierda del punto, y parte decimal, los 47 a la derecha del punto. Posiciones decimales tenemos décimas, tenemos centésimas y tenemos milésimas. Las décimas son 4 sobre 10, las centésimas son 7 sobre 100 y las milésimas son 3 sobre 1000. O sea, cada posición del punto hacia la derecha varía en cuanto al resultado. Del punto hacia la derecha tenemos décimas. El primer número del punto hacia la derecha. El segundo número del punto hacia la derecha son centésimas. El tercer número, en el caso de esta fracción, tenemos, en este decimal, perdón, tenemos milésimas. Y así sucesivamente. Interposición de números decimales. Por ejemplo, 0.5 son 5 decimales, que es igual a 5 sobre 10, que es igual a medio. Y lo colocamos en fracciones. 0.5, 0.25 son 25 centésimas, que es igual a 25 sobre 100, que es igual a un cuarto. Y 0.125 es igual a 125 milésimas, que es igual a 125 sobre 1000, que es igual a un octavo. Y por otro lado tenemos que cambiar fracciones decimal a escritura decimal. Por ejemplo, las fracciones decimales tienen denominadores 10, 100, 1000, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento, 3 sobre 10 es igual a 0.3 décimas. El 27 sobre 100 es igual a 0.27 centésimas. El 125 sobre 1000 es igual a 0.125 milésimas. Y el 5 sobre 100 es igual a 0.05 centésimas. Y ahí se añade un cero, por ejemplo. ¿Y el por qué se añade un cero? Para quien tenga alguna clase de confusión aquí. Tenemos aquí, por ejemplo, que son centésimas. Arriba teníamos décimas. La décima no hay que añadir el cero, son décimas y punto. Pero cuando son centésimas, dígase, para que se entienda fácil, lo voy a explicar lo más fácil posible. Si yo tengo un número menor que 10 sin contar a 10, entonces ese número es de un solo dígito. Cuando es de un solo dígito, y hablando de decimales, cuando es de un solo dígito, significa que no ha llegado a ser un entero, que serían los 10. No ha llegado a ser décima, se queda en centésimo. Por ejemplo, si yo quiero sacar el 1% de algo, desde el punto de vista decimal, sería 0.01, porque es el 1%. Ahora, si yo quiero el 10% de algo, sería 0.1. ¿Se fijan cómo corren los puntos hacia la izquierda? Si yo quiero sacar el 9% de algo, sería 0. Desde el punto de vista decimal, 0.09.
Pero si quiero que sea el 12%, sería 0,12. Los números se corren. Cuando son centésimas, tenemos que colocar del punto hacia la derecha un cero. Ahora, cuando son décimas, se coloca el número entero. Y desde el punto de vista fácil, como digo yo, del 0 al 9, todo es del punto de la derecha, primero un cero y luego lo que sea. Cuando es del 10 en adelante, del punto hacia la derecha, se coloca el número que se está buscando. Directamente, no un cero, porque ya pasó de 10, ya pasó de dos dígitos, ya están dos dígitos. Y así sucesivamente. Esa es la forma más fácil en la que se puede explicar el por qué en la centésima se agrega un cero a la izquierda, hablando desde el punto a la derecha. Entonces, seguimos por aquí. Suma de números decimales, procedimientos. Alinear los números por el punto decimal, suma como números enteros y colocar el punto decimal en la respuesta. Por ejemplo, 25,40 más 13,75 más 100,50. Eso es igual a 139,65. El consejo que se les da siempre para que no se pierdan en la suma de decimales es añadir ceros para tener el mismo número de decimales. Los ceros hacia la derecha, eso no importa. Si quieren tener el mismo número de decimales, agreguen cero y se obvian el tema de, ok, me falta un número aquí. Los ceros hacia la derecha no le agregan valor al número, así solamente es para rellenar y que se vea todo derechito, por así decirlo, y simplificarlo, ¿verdad? Aplatanando la información. Operaciones con potencias. Una potencia es una multiplicación repetitiva. A elevado a la n es igual a por a por a por a, o sea, n veces. La base es el número que se multiplica y el exponente las veces que se multiplica. Es interesante porque la fórmula que se utiliza para el tema de el subnetting es 2 elevado a la n menos 2 para saber la cantidad de hosts que me da una IP a partir de la cantidad de hosts que me están solicitando. O sea que también las potencias nos ayudan desde el punto de vista del networking, de trabajar desde el networking, hablando desde el punto de vista de las redes computacionales, ¿verdad? No de la socialización. Operaciones básicas, suma y resta. Solo se pueden sumar o restar potencias con la misma base y el mismo exponente. Por ejemplo, 3 elevado a la 2 más 5 elevado a la 2 es igual a 9 más 25, que es igual a 34. Calculamos cada potencia. No se puede simplificar, por ejemplo, 2 elevado a la 3 más 2 elevado a la 4. No, no, no. Por ejemplo, 3 elevado a la 2 significa que tengo que multiplicar la 3 dos veces. 3 por 3 son 9. Bien, tenemos el 9. Y 5 elevado a la 2 significa que tengo que multiplicar el 5 dos veces. 5 por 5, 25. Entonces ya tengo el resultado. 9 y 25. 9 más 25 son 34. Multiplicación. No se pueden multiplicar directamente. Se calculan primero. Por ejemplo, 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 2 es igual a 8 por 9 igual a 72. Es decir, que yo tengo que multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8. Por eso me da el 8. Por 3 por 3 son 9 y 8 por 9 son 72. En la división se calculan las potencias y luego se divide. Por ejemplo, yo tengo aquí 5 elevado a la 3 más 5 elevado a la 2. Calculamos la potencia, 5 elevado a la 3 da 125 y 5 elevado a la 2 da 25. ¿Por qué da 125? Porque 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces, luego de que yo calcule las potencias, ya tengo los dos números, los divido entre ellos y me da 5. La multiplicación. Multiplicación de potencias con igual base. Tenemos aquí, se conserva la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, a elevado a la m más por a elevado a la n es igual a elevado a la m más n. Y se explica abajo. 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4. Ojo, ese procedimiento solamente se hace cuando tenemos el, la misma base. Si tenemos la misma base, que en el caso la base es 2 en la primera función,
y en la segunda la base es 5. Si tenemos la misma base, entonces se hace este procedimiento y simplificamos la multiplicación. 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 4 es igual a 2 elevado a la 3 más 4. 3 más 4 son 7, entonces sería el resultado 2 elevado a la 7, que es igual a 128. O sea, me dice aquí que tengo que multiplicar 2 7 veces por el mismo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y eso me da 128. Con el 5, si tenemos 5 elevado a la 2 por 5 elevado a la 3 es igual a 5 elevado a las 2 por 3. A la 2 más 3, perdón. 2 más 3 son 5. O sea, tengo que multiplicar 5 5 veces. 5 por 5 por 5 por 5 da 3125. Operaciones con potencias. Tenemos aquí potencia con base negativa, el exponente par, el resultado positivo. Por ejemplo, menos 2 elevado a la 2 es igual a menos 2 por menos 2 es igual a 4. Menos 3 elevado a la 4 es igual a 81. Si tenemos una base negativa, el resultado siempre va a ser positivo. Algo contraproducente, pero recuerden que como regla matemática, menos por menos da más. Por eso, al final, el resultado de una potencia con base negativa siempre va a ser positivo, porque si estoy multiplicando varias veces números negativos, con menos por menos, da más. Siempre. Eso es regla matemática básica. Exponente impar, el resultado es negativo. Por ejemplo, tenemos menos 2 elevado a la 3. Menos 2 por menos 2 por menos 2 da menos 8. Y luego tenemos aquí bueno, pasamos a la de arriba primero antes de explicar la de abajo. No, vamos a explicar abajo primero. Regla rápida. Par da positivo, impar da negativo. Par positivo, impar negativo. Entonces, propiedades distributivas de la potencia con multiplicación. A por B elevado a la n es igual a elevado a la n por b elevado a la n. El ejemplo básico tenemos aquí 2 por 3 elevado a 2. Es igual a 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9. 4 por 9, 36. Con división, a entre b elevado a la n es igual a elevado a la n entre b elevado a la n. Eso es igual a 6 entre 2 elevado a 3 es igual a 6 elevado a la 3 entre 2 elevado a la 3 es igual a 216 entre 8 que da 27. Operaciones con potencias. Casos especiales. Exponente de 0. Cualquier número excepto 0 elevado a 0 es 1. 5 elevado a 0 es igual a 1. 100 elevado a 0 es igual a 1. Y menos 7 elevado a 0 es igual a 1. Regla matemática. Cualquier número elevado a 0 excepto 0 es igual a 1. Base 1. 1 elevado a cualquier exponente es 1. Por ejemplo, 1 elevado a 5, base 1. 1 elevado a 6, base 1. Regla matemática, bastante básico. De hecho, si lo piensan bien, se darán cuenta, por ejemplo, la parte de abajo, 1 por 1 por 1 por 1. Siempre que multiplico la unidad por el mismo, va a dar la unidad. Radicales y operaciones con radicales. Un radical es una expresión que indica una raíz de un número. Su forma general es la raíz de A es igual a n. N raíz de A. Donde n indica el radical, obviamente está arriba, la fórmula, o sea, la expresión se nota, y A es el radicando. Por ejemplo, el 8, si queremos buscar el radical de 8, de 3, es igual a 2. ¿Vieron por qué? ¿Al que no me dicen por qué es igual a 2? Si yo tengo que el radical es igual a 3 en este caso, y tenemos que el radicando es 8, ¿por qué es igual a 2? Dígamelo, Samuel. Cuéntame, Samuel, que levanta la mano. Exacto. Dígamelo, Chera Daniel. Daniel, cuéntame, que levantó la mano también. Tiene el micrófono apagado.
exactamente. Ah, pero entonces son buenos, parece que la matemática la tienen fresquecita. La tienen fresquecita la matemática. Miren aquí la raíz exacta e inexacta. La raíz exacta, el resultado es un número entero. Por ejemplo, la raíz de 9 eso es 3. 3 por 3 son 9. Raíz inexacta, tenemos que el resultado es decimal. Por ejemplo, raíz de 8 es igual a 2,828, por ejemplo. Operaciones con radicales. Suma y resta. Solo se pueden sumar o restar radicales con el mismo índice y radicando. Ejemplo, 2 raíz de 3 más 5 raíz de 3 es igual a 7 raíz de 3. Porque 2 más 7, 2 más 5, perdón, es igual a 7. Y estamos buscando la raíz de 3. Por eso el resultado es 7 raíz de 3. Multiplicando, tenemos raíz de 3 más raíz de 12 es igual a 30, a raíz de 36, que es igual a 6, porque 6 por 6 son 36. La división, por ejemplo, raíz de 50 entre raíz de 2 es igual a raíz de 25, es igual a 5. 50 entre 2 son 25. Entonces estamos buscando la raíz de 25, que es 5, porque 5 por 5 son 25. Despeje de fórmulas y variables. Tenemos aquí la identificación de variables, variables dependientes, cambios según otra, variables independientes, se controla o elige. Ejemplo, en la fórmula B igual a 1 por R, B depende de I y R, o sea, es la variable dependiente. I y R son independientes, porque ya se conocen. Lo que estamos buscando es B. La variable dependiente es B en la fórmula porque no sabemos cuál es su número. I por R, ya sabemos cuál es su número, entonces son independientes totalmente de B. Para encontrar a B y que B se convierta en algún punto de su existencia en independiente, necesitamos saber cuánto es I por R. Entonces, despeje de fórmula consiste en aislar una variable. Ejemplo, de B es igual a 1 a I por R que despeja I. Vamos a despejar I. Entonces, para despejar I es igual a B sobre R. Eso es el despeje de fórmula. Vamos a aislar una variable y entonces tenemos una fracción resultante. Así se despeja una variable. Tenemos que una fórmula, perdón. Tenemos que aislar una variable para poder despejar esa fórmula. Los sistemas de numeración. La semana pasada estuvimos hablando mucho de los sistemas de numeración. De hecho, hicimos conversiones de texto natural a binario y viceversa. Y hablamos del primer octal y dónde que salen los números y por qué una letra tiene identificación numérica. Eso, y haciendo una remembranza, ¿verdad? Recordamos la secuencia ASCII, o sea, la tabla ASCII. Recordamos que ASCII es American Standard Code for Information Interchange, el estándar americano para el intercambio de la información que nosotros lo utilizamos día por día. Solo que a veces se nos olvida que se llaman ASCII. Por ejemplo, si yo coloco la arroba con alternal 64, yo estoy diciendo que el ASCII de la arroba de ese símbolo es el 64. Si quiero la A minúscula acentuada, es alternal 162. Yo estoy diciendo que la A acentuada es igual a 162. Ahora, si yo quiero colocar el espacio, cada vez que yo le doy a la barra espaciadora, la máquina está entendiendo que yo estoy presionando el 30, el 32, perdón. Si yo coloco alternal 32, se me va a habilitar un espacio, porque la barra espaciadora es igual al 32 para la computadora. Y cada acción, cada símbolo, cada letra, tiene un número que la representa en la tabla ASCII. Entonces, tenemos aquí los cuatro sistemas de numeración. Recuerden que un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas para representar números. Tenemos los cuatro sistemas de numeración: el decimal, el binario, el octal y hexadecimal. Recordamos que lo dijimos la semana pasada que el decimal es base 10, el binario es base 2 porque es 0 y 1, el octal es base 8, el hexadecimal es base 16. Por ejemplo, ¿por qué son esas bases? Por ejemplo, el decimal va de 0 a 9. Si contamos de 0 a 9 son 10. El binario es 0 y 1. 0 y 1 son 2. El octal es base 8 porque va de 0 a 7. Y el hexadecimal es base 16 porque va de 0 a 9 y luego va de A hasta la F. A, B, C, D, E, F. Son 6. 6 y 9 son 15.
Entonces, si contamos el cero serían 16. De 0 a 9 son 10, desde la A a la F son 6 y eso hace base 16. El ejemplo del decimal, sí, 125. El binario, por ejemplo, 1011. El octal, 157. Y el hexadecimal, 2A, 3F. No voy a preguntar qué significa el 1011 porque no sé si lo practicaron el tema binario, pero si recuerdan el primer octal, que va desde 1 hasta 128, se darán cuenta que hace referencia a ese 1011. Un octeto en aplicaciones informáticas, porque tenemos que buscar la forma de llevarlo todo hacia la informática para que ustedes entiendan el por qué es importante entender todo esto, porque uno lo hace en automático todo eso, pero tenemos que ponerle nombre y apellido a cada cosa de esa que hacemos desde el punto de vista de la informática en sentido general. Entonces, un octeto son 8 bits, por ejemplo, 1100 1100. Ahí tenemos 8 bits. ¿Por qué son 8 bits? Porque porque cada uno representa un bits dentro del primer octeto. En este caso, tenemos 4 bits encendidos y 4 bits apagados. Los números binarios de 32 bits se usan en direcciones IPv4. Vamos a explicar eso por qué son 32 bits. Vamos a abrir el blog de notas para compartirlo. Para compartir aquí un momento. Ok. Vamos a poner el blog de notas por acá para que se vea. Dijimos que los números binarios son de 32 bits y se usan en direcciones IPv4. Miren aquí. Cada segmento IP corresponde a un octeto. Por ejemplo, vamos a poner un IP cualquiera. Vamos a poner 10.0.0.1. Cada segmento, cada segmento, y me refiero a segmento, por ejemplo, el 10 es uno, el primer cero es otro, el segundo cero es otro y el uno es otro. Cada segmento de una IP versión 4 es un octeto, por ejemplo. ¿Y a qué nos referimos con octeto? Significa que tenemos 8 elementos, 8 bits que pueden encender en cada octeto. Y así yo determino cuando estoy haciendo el subnetting, por ejemplo, cuando estoy haciendo el subnetting, cuántas IP y cuál IP puedo asignar a qué host. Por ejemplo, aquí tenemos el 10, el primer octeto. El primer octeto me dice a mí que yo tengo aquí 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Ese es un octeto. Cada octeto de eso es eso que está allí. Esto es un octeto que tiene esto. Y eso resultó 10 porque vamos a suponer que yo hice el subnetting y ya yo sabía que eso me iba a dar eso, que eso era 10. ¿Por qué yo se determinó que era 10? Porque se encendieron. Uno, dos. Se encendieron únicamente para que eso fuera 10. Este y este. Y 8 más 4 son 10. Y eso es más que la 16. Y eso es más que la 16 porque se puede determinar a través de los octetos. Si yo tengo aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a minimizar un poquito. Punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, esa IP debería ser máscara 16. ¿Cómo yo determino la máscara 16 y por qué son 32 bits? Ah, perdón. Recuérdemelo siempre, que siempre estoy exponiendo y me voy recordando de cosas y las voy diciendo. Pero volviendo al tema inicial, que por qué son 32 bits. 8 por 4 son 32 todavía, ¿verdad? Cuéntenme ustedes. 8 por 4 sigue siendo 32. Bien, entonces de ahí salen los 32 bits de una IP versión 4. Aquí dice, los números binarios de 32 bits se usan en direcciones IP versión 4. Recuerden que cada segmento hace referencia a un octeto y cada octeto son 8 bits. Y entonces por eso en la IP versión 4 estamos utilizando 32 bits. Y cada bit que se enciende me da a mí la máscara a la que hace referencia ese host. De repente aquí ya yo sé que es máscara 16. ¿Por qué eso es máscara 16? ¿Alguien me sabe decir por qué es máscara 16? Hay alguien que se encargue aquí de trabajar con redes o algo así, que me diga a mí por qué es máscara 16.
Parece que no tengo a nadie que trabaje con redes aquí en este grupo que me pueda decir a mí por qué se me cara 16. Sería bueno dejar como una practiquita de eso para ver si la pueden hacer. Que entiendo que sí, porque es bastante simple determinar el por qué Macra 16. Bueno, no me saben decir por qué Macra 16. No se les ocurre ninguna idea por qué Macra 16. ¿Cuántos bits yo tuve que encender para determinar que eso sea Macra 16, por ejemplo? Cuéntame, perdón, Jole. Ujú. ¿Tú estás seguro, Jole? Ok, no hay problema. Por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Miren, la IP 10.0.0.1 pertenece al rango privado de clase A. Recuerden que dependiendo de la máscara y los bits que encendamos, varían clases. Cada uno tiene su clase. Entonces, por ejemplo, si fuese máscara 8 serían 255.0.0.0.0. Esa es máscara 8. Entonces, es máscara 16 porque yo estoy encendiendo 255. Estoy encendiendo los dos primeros octetos y lo otro es 0.0.0. Eso quiere decir que yo tendría dentro de la máscara 16 un rango de IP de 10.0.0.0 hasta 10.0.0.0.255.255, lo que me daría un número de hosts de 65.500 y tantos hosts, más o menos. Más o menos por ahí va la cosa. Pero básicamente por eso que es más cara 16, en ese sentido. Sería bueno entender cómo funciona eso. O sea, si trabajas en esa área, sería bueno que vayan practicando el BLSM, el subnetting, porque siempre, aunque uno lo hace en automático, cuando le toca trabajar en esa área, que de repente ya tú terminando, vienen 50 dispositivos nuevos y de repente ya tú sabes cuántas IPs tú tienes disponibles porque ya tú sabes, hiciste el cálculo mental. Pero siempre es bueno saber de dónde sale ese cálculo, o sea, como que practicarlo un poquito, en sentido general. Entonces, tenemos aquí que la notación decimal representa los mismos valores en base 10. Ya identificamos a qué hace referencia los 8 bits en cada objeto. Ya sabemos por qué la IPv4 utiliza 32 bits y aquí entendemos que la notación decimal representa los mismos valores en base 10. Entonces, alguna preguntita que ya finalizamos por hoy. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda? Recordando siempre las reglas de participación y operación, que siempre tienen que levantar la mano, se les da la palabra o escriben directamente al chat de Meet y se le lee y se entiende qué fue lo que dijeron por allí. Entonces, como síntesis, lo que acabamos de ver sobre los sistemas numéricos y vimos ahí una breve aplicación a la informática para entender el por qué es importante saber ese tipo de cosas, aunque sea desde el punto de vista básico, para saber de dónde vienen esos términos que utilizamos en la informática, porque todo eso se aplica directamente a la informática. Los logros alcanzados son que aplican reglas matemáticas para convertir números fraccionarios en decimal. También realizan operaciones aritméticas con los diversos sistemas de numeración para desarrollar la capacidad lógico-matemática que la necesitan mucho en la informática. Y si van para el lado de la programación y también de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad tiene mucho tema de programación, porque si vamos a desarrollar nuestras propias herramientas en ciberseguridad, esos scripts no se programan solos. Yo sé que hay mucho tema de inteligencia artificial por allí, pero si no sabemos qué es lo que nos está devolviendo, o porque no lo sabemos leer, o no lo sabemos entender,
aunque entendemos el resultado, pero tenemos que entender qué es lo que está arrojando la inteligencia artificial. En ese sentido, necesitamos la capacidad lógico-matemática para eh, programar desde el punto de vista lógico. Sin lógica, programar como que no tiene mucho éxito. Los próximos temas que vamos a ver la semana que viene serán operaciones con conjuntos y con puertas lógicas. Las compuertas lógicas son bastante muy utilizadas desde el punto de vista electrónico y la informática. Se utilizan día con día en la informática, las compuertas lógicas. Recordando las reglas de participación, levantar la mano, se les da la palabra, o escribir en el chat de Meet y se lee lo que dijeron. ¿Se cumplieron las expectativas el día de hoy? Perfecto. Preguntas sobre lo que vieron en la plataforma, que ya se les habilitó todas las actividades que corresponden al primer módulo para completar ese primer grupo de 100 puntos. Perdón, que no entendí la pregunta. Repite de nuevo, por favor. No necesariamente, porque si tú tienes una IP privada hacia adentro, de repente en una red interna tú pudieras tener los 16 bits. Todo va a depender de qué tanto tú vayas a hacer subnetting en sentido general, porque no necesariamente porque tú tengas 16 bits implica que tú tengas mayor cantidad de hosts disponibles. Eso va a depender siempre de la cantidad de hosts que tú determinaste a través de la fórmula 2 elevado a la n menos 2. Eso siempre va a ser a partir de ahí que tú determinas la cantidad de hosts que tienes disponible. Recuerda que en cada octeto tú tienes 255 hosts disponibles para asignar. Obviamente tú tienes que reservar tanto el broadcast como como la dirección de red. Reservando esos dos, los restantes son los que te van a resultar para asignárselo a los dispositivos. Siempre a la hora. Bien, entonces, si no hay ninguna preguntita, no hay ninguna duda sobre los elementos que están en la plataforma, cualquier duda, no duden en escribirla por el chat que tenemos ahí habilitado de WhatsApp, que les van a responder a la brevedad posible. Entonces, nada, a aplicar lo aprendido y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ok. Sí, 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 ya yo mandé el comentario, imagino que mañana ya me estarán respondiendo y yo le dejaré saber. Ok, ok. Igual, feliz tarde.